Queridas hermanas y hermanos, lamentablemente, seguramente se han enterado de que alguna persona que fue invitada a trabajar en alguna empresa, en algún negocio, en algún comercio, lamentablemente no respondió como el patrón, como ustedes lo esperaban. Pues eso también me sucedió a mí en una ocasión. Invité a trabajar aquí a la parroquia a un sacristán, pensando que era una persona responsable, una persona puntual, una persona de confianza, y lamentablemente no fue así. ¿Y qué es lo que pasó? Pues se le tuvo que decir muchísimas gracias, pero esto no es para ti, no cumples con los requisitos y por lo tanto dame las llaves que tú tenías para entrar a la iglesia, para entrar a la oficina, para entrar a los distintos espacios. ¿Y qué pasó con esas llaves? Ahora las tiene nuestro ejemplar sacristán Antonio, que si se ponen a contar todas las llaves que tiene, no le pido ahorita a Antonio que les enseñe todo el llavero, pero es un llavero que tiene, ¿qué? La posibilidad de entrar a muchos espacios. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que una persona tenga llaves para entrar a distintos espacios? Antes de que se respondan, yo les preguntaría a ustedes. En este momento seguramente que en su bolsillo, en su bolsa, tienen una llave. ¿Qué sienten cuando llegan a perder esa llave o ese llavero? ¡Cuántas cosas! ¿Y dónde lo dejé? Pero no tanto porque yo ya no voy a poder entrar, sino ¿y qué tal si alguien, una persona malvada, llega a apoderarse de esa llave de mi auto, de mi casa, del comercio? Ya saben lo que significa una llave, por lo tanto. Una llave no es simplemente un objeto de metal con una dentadura que permite abrir, sino una llave significa muchas cosas. Y precisamente la primera lectura de hoy nos habla de algo semejante a lo que les acabo de contar. Una persona que tenía el llavero porque significaba la confianza de Dios y de repente le quitan el llavero y le dicen, ¿sabes qué? No has sido responsable y por lo tanto te quito esto para dárselo a otro. Pero vamos paso a paso. Miren, hoy los invito a que piensen ¿cuántas llaves tienen en su llavero? Seguramente la de la entrada de la casa, la de su ropero, la de la oficina, la del auto. Sí, muchas llaves. Además de los NIPS, porque también los NIPS del teléfono, los NIPS del banco son de cierta manera llave, porque la palabra llave se deriva de la palabra clave. Bueno, ustedes tienen muchas llaves. ¿Y por qué las tienen? Porque bajo esas llaves conservan ustedes la seguridad de su casa, de sus bienes. Pero no solo hay llaves físicas o materiales, porque no solo hay bienes materiales. También hay llaves de otro tipo. Por ejemplo, por decir algo, ustedes conservan bajo la llave del silencio ciertas cosas que guardan en su mente, en su corazón, que no las comentarían con ninguna persona, o si acaso con muy pocas personas, con su psicólogo, con su confesor, con un amigo. Precisamente por eso ustedes no darían las llaves físicas ni las de su intimidad a cualquier persona. ¿Le darían las llaves de su casa a un desconocido? ¿Le darían las llaves a un hijo irresponsable o a un ladrón? ¿Le darían su NIP o la clave de su celular a cualquier persona? Y en el campo de lo íntimo, ¿le contarían a cualquier persona lo más íntimo de su corazón? Claro que no, porque si le dan las llaves de su casa o de su auto a una persona irresponsable o a un ladrón, los resultados serán muy malos. Y si le dan la llave de su intimidad a cualquier persona contando sus proyectos, secretos o traumas, cosas que les avergüenzan, etc., aquella gente puede hacer mal uso
de esa delicada información. Por eso, en la confesión o en la sesión con el psicólogo o el psiquiatra, cuando el penitente o la persona que acude a ellos y les da la llave para que conozcan su intimidad, el sacerdote y el especialista no pueden divulgarlo a nadie. En este sentido, toda relación humana es como un intercambio de llaves en el que, comparándola con el espacio de una casa, las personas se van entregando poco a poco las llaves de la entrada, luego las de la sala, luego las de la cocina, los cuartos y las de la caja fuerte. En algunas relaciones, las llaves que se entregan son solo las más superficiales, pero en otras, la confianza llega a tal grado que se comparten el llavero completo. Como muchos de ustedes que son pareja o hermanos o amigos y comparten muchísimas cosas que no compartirían con otras personas. Juntos aprendieron a amarse y en la medida que el amor crecía, se fueron descubriendo y entregando. Pues lo mismo sucedió con Jesús y los apóstoles. Pero algunos merecieron de parte de Jesús un trato especial, porque le entregaron algunas llaves de su vida. En el caso de hoy, en la lectura de hoy, vemos cómo Pedro, gracias a que le entregó a Jesús las llaves de su atención, de su reflexión y de su admiración, logra descubrir antes que los demás que Jesús es el Mesías. Y al creer esto como primero de los demás, Jesús sabe que San Pedro le está entregando las llaves de su corazón, de su fe, de su confianza, de su esperanza. Jesús sabe que con eso, un día, Pedro le entregará también la llave de su vida, muriendo como él, también en la cruz. Por eso, Jesús le responde entregándole simbólicamente también las llaves de su confianza y respeto. Jesús sabe que así como una persona sabia y responsable sabe abrir su casa a quienes acuden con buenas intenciones y la cierra a quienes hacen daño, en la tierra también es necesario tener pastores y autoridades que cuenten con su confianza y autoridad para tomar las decisiones adecuadas, decisiones que abran paso a los caminos correctos y cierren sus puertas a todo aquello que vaya en contra del mensaje de Cristo. Misión que no solo tuvo Pedro como autoridad entre los demás apóstoles, sino también el Papa entre todos los demás obispos. Y por eso, con un lenguaje simbólico, Cristo dio autoridad a Pedro, misma que continúan teniendo los papas a través de este simbolismo que vemos en la Biblia, cuando Cristo le dice a Pedro: yo te entregaré las llaves del reino de los cielos. Pero por otra parte, en el Evangelio que escuchamos hoy, Jesús hizo dos preguntas a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En la vida diaria hay preguntas rutinarias como ¿cómo amaneció? Preguntas maliciosas. ¿Es verdad que nunca se ha enamorado? Preguntas sin importancia. ¿Le gusta el béisbol? Preguntas molestas, de ciencia, pero sobre todo hay preguntas importantes que pueden darle sentido a la vida como ¿y después de la muerte qué hay? ¿Qué hay? ¿De qué le sirve ganarlo todo si pierde su alma? ¿Para qué sirve la fe? Las respuestas a algunas preguntas se aprenden en la vida, en la familia, en la escuela. Pero hay respuestas que solo Dios nos enseña, como la respuesta que le dio Pedro a Cristo. Por eso Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque esa respuesta que me acabas de dar no viene de la carne ni de la sangre, sino de mi Padre. Y hay respuestas que solo tú, de acuerdo a tu pensamiento, que nosotros, de acuerdo a nuestro pensamiento, convicción y sentimientos, podemos dar. En cosas importantes no se vale decir: yo opino como el otro, como dicen todos, como tú quieras, como dice la Biblia, como dice el párroco, como dice la iglesia, porque responder así
no nos compromete a nada. Llega un momento en la vida en que nuestra respuesta tiene que ser personal, tiene que salir del corazón y brotar del amor. Hoy Jesús nos pregunta, te pregunta, ¿quién soy yo para ti? Muchos simplemente repiten lo que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador, la vida, el camino, la verdad. Pero hasta un periquito, un loro amaestrado, podría repetir esa letanía de títulos. Pero así como la policía emplea el detector de mentiras para saber si decimos la verdad, Dios también tiene su detector de mentiras y nosotros también en nuestra conciencia. Solo cuando se responde con claridad quién es Dios para mí, quién es Jesús en mi vida, se puede responder quién soy yo, qué es mi vida. Responder a Jesús es recibir, como Pedro, una misión, unas llaves, una gracia, un poder. Recordemos que al final de la invitación que nos hace Jesús hay una línea para afirmar que no debemos dejar en blanco. ¿Por qué digo esto? Bueno, me refiero a los contratos. Cuando ustedes van a hacer un contrato, se pide que ahí, donde está su nombre al final, firmen. ¿Qué significa? Me comprometo a esto. Y por eso cuando Jesús nos dice, si tú dices que yo soy el Mesías, que soy tu Señor, que soy Dios, fírmale aquí, en el contrato, para que cumplas de acuerdo a lo que estás diciendo, porque qué fácil es decir, sí, yo creo en Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, pero vivir como si no lo fuera de verdad. Para concluir, los invito a que piensen a quién le están dando las llaves de su vida. No se las den a quienes no las merecen o a quienes pueden hacerle daño. Los invito también a que agradezcan a quienes les han dado las llaves de su vida. Los invito a que en la radio, la televisión o las redes sociales cierren las llaves a todo mensaje contrario a su fe. Y finalmente a que piensen que si le damos a Jesús las llaves de nuestra vida para que entre en ella, Él nos ofrece las llaves de sus mandamientos, de las obras de misericordia, de los sacramentos y de su gracia, para que podamos entrar en su corazón y también en el reino de los cielos.